Quisiera comenzar viendo qué tan buenos son completando refranes. ¿Están listos? A ver, ¿quién se sabe así muchos refranes que dicen, no, yo soy un buenazo en los refranes? A ver, vamos a ver. Hijo de tigre, de tal palo, el que con lobo se junta, lo que se aprende en la cuna, lo que se aprende en la cuna se lleva a la tumba. Pero ¿quién los viera, de 4, 3 muy seguros, ¿no? Y estos ejemplos, aunque nos los sabemos re bien, así que son así dichos populares de antaño, ¿no? O sea, los usamos comúnmente justo para expresar que los hijos tienden a parecerse a sus papás, ¿no? O que siguen sus pasos de alguna manera, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo, ¿verdad? En esencia, todos estos dichos resaltan la influencia de los padres en la formación de sus hijos. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Pero este último refrán, lo que se aprende en la cuna se lleva a la tumba, me hace pensar un poco más profundo, porque este refrán nos dice que las enseñanzas, que los valores, que los hábitos, que las costumbres que una persona recibe desde muy pequeña, incluso desde su infancia, desde la cuna, ¿no? Estudios dicen que aún desde la panza, ¿no? O sea, suelen marcarla de una manera bien profunda y que esto mismo la acompaña durante toda su vida, hasta el final, ¿no? En otras palabras, lo que aprendemos y experimentamos en la niñez forma parte de nuestra manera de ser, pensar, actuar de adultos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Y vayamos a la primera cita, está en 2 de Timoteo 1:1. Y dice así: Querido hijo Timoteo, te envío mis saludos y de todo corazón les pido a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te llenen de amor, te ayuden en todo y te den su paz. Como te dije antes, soy apóstol de Cristo y Dios me envió a comunicar su mensaje y me prometió la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Me encanta leer esto porque si analizamos la vida de Pablo antes de tener un encuentro con Jesús, podemos ver que era alguien que no tenía la menor idea de todo lo que Dios tenía preparado para su vida. O sea, él había aprendido todo lo que en este mundo se puede aprender, ¿no? O sea, desde lo más básico, o sea, me imagino a Pablito ahí, ¿no? Aprendiendo a caminar o aprendiendo a decir por favor y gracias, ¿no? Sin que su mamá le diga, ¿cómo se dice? ¿No? Eso es muy de mamás, ¿sí o no? ¿Cómo se dice? Hasta ya cosas muy profundas, ¿no? Como adoptar su cultura, empezar a ser un estudioso de la ley. Y en Gálatas 1:13 al 16, Pablo justamente empieza a contarnos cómo él era antes de Cristo. Y dice, ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de las iglesias de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Y lo que podemos leer en los versículos siguientes derrite mi corazón, porque dice, pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además, me mostró quién era su hijo para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Ese pero Dios, guau. O sea, me llena de tanta esperanza y de tanta gratitud porque creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con Pablo en este punto, ¿no? Cuando conocemos a Cristo, este se convierte en nuestro testimonio también, o bueno, esa es la idea, ¿verdad? En otro tiempo habías escuchado esto de mí, pero Dios. En otro tiempo habías visto esto de mí, pero Dios. Pero Dios aún ahora me ha transformado, ahora me ha dado un destino, me ha dado un propósito. Y
En Pablo leemos que él cumplía las enseñanzas recibidas de sus antepasados. ¿Vemos la importancia de esto? Papás, como en los refranes y de la boca de Pablo, qué privilegio, pero qué responsabilidad sobre todo Dios entrega en nuestras manos. Y sin duda, como dicen también, no hay padres, no hay hijos perfectos, ¿verdad? Todos humanamente la regamos, o sea, cañón. Unos muy más que otros, pero todos la regamos, ¿no? Nos equivocamos, pero Dios. Dice Deuteronomio 7:9, dice el Señor tu Dios es Dios fiel, guardando su pacto y misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos, incluso hasta 1000 generaciones. Una vez más, el Señor tu Dios es Dios fiel, guardando su pacto y misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos, incluso hasta 1000 generaciones. Y así he titulado este mensaje, hasta 1000 generaciones. Porque muchas veces Dios se presenta, sobre todo en el Antiguo Testamento, como ese Dios generacional. El Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Esto es, él no solamente piensa en individuos, ¿no? Sino en familias y generaciones enteras. Entonces trata con una persona, pero termina haciendo un pacto con toda esa generación. Dios no hace pactos solo con una persona, no sale para tratar con una persona, sino para bendecir a una familia entera y los que se levanten después, ¿no? Suena loquísimo y pensar en esto es aún más loco, pero lo que tú inicies con Dios hoy puede ser la raíz de bendición para miles que aún no han nacido. Lo que tú hoy inicies con Dios puede ser la raíz, puede ser ese algo que inicie una fuente de bendición para aquellos que aún no nacen, que no conoces, que probablemente nunca los verás. En otras palabras, las decisiones que tomamos hoy en pos de vivir para Cristo Jesús afectará a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos y la lista sigue, ¿no? Interminablemente. Pero como leímos, hasta 1000 generaciones. Así, ¿no? O sea, vuela la cabeza, explota la cabeza simplemente pensarlo. Yo creo que en los últimos 20 años, ¿no? Nuestra sociedad se ha vuelto muy individualista, ¿no? O sea, pienso en mí, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que a mí me plazca, lo que me conviene. Pero esa no es la visión de Dios. Repito, Dios piensa siempre en familias y generaciones. Entonces, esa idea de visión no solamente es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer con mi vida, sino ¿qué puedo hacer yo para que mis generaciones sean bendecidas? Para que mis generaciones amen y sirvan a Dios. Y cuando adoptamos esta visión, sin duda nuestras prioridades cambian. Para cada decisión pequeña o grande en tu vida, no importando si tienes 13, 20 y tantos, 33, 50, 60, 80, la invitación de hoy es pensar, ¿cómo esto va a afectar a mis generaciones? Por lo tanto, como primer punto, quisiera recordarnos una vez más que la decisión de hoy define el destino de mañana. La decisión de hoy define el destino de mañana. Josué es una de mis personas favoritas en toda la Biblia. Siempre demostró una actitud diferente, ¿no? O sea, fue uno de los 2 espías que rindió buenas cuentas, que su visión acerca de la tierra que Dios le había entregado era buena, y aún en el momento en el que el pueblo debía elegir entre seguir a Jehová o a los dioses paganos, en ese momento de compromiso, él como líder declaró bien firme y sin titubear: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa
serviremos a Jehová. Josué tomó una decisión que marcó a su casa entera. Iglesia, una vez más, tu fe hoy no es solo tuya. Tu fe el día de hoy es el fundamento espiritual para tus futuras generaciones. Si eres la primera generación de cristianos en toda tu casa, híjole, qué especial. O sea, Dios te está dando el privilegio de ser como un Abraham. O sea, todo comienza contigo. Y eso es increíble, porque estás cambiando el destino de toda tu familia. Y si eres la segunda o la tercera o la cuarta generación, tienes la oportunidad de seguir el legado de fe que han marcado tus generaciones pasadas. Entonces, sin importar si tuviste la bendición de nacer y crecer en un hogar cristiano, o si conociste a Cristo un poco más tarde de lo que hubieras deseado, el Dios al que servimos es un Dios fiel que honrará y recordará las decisiones que tomemos hoy de vivir para Él cuando llegue el momento, ¿verdad?, de formar nuestra familia. Dice Mateo 6, 19 al 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulan para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y muchas veces nos esforzamos tanto por construir patrimonios, tesoros lo llama Jesús, ¿no? Pero que están tan expuestos a que se nos vayan de las manos. Estadísticamente, el 90% de los padres, el mayor deseo que tienen es que sus hijos tengan, adivine, una carrera universitaria y un trabajo que los satisfaga. Y la mayoría también espera y trabaja para que ellos puedan ser financieramente estables o independientes. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? ¿Somos parte del 90%? Y ojo, no estoy diciendo que esto no sea importante, que sea malo, al contrario, es bueno también tener esos anhelos. Gracias a Dios que aún hay padres, que aún hay madres responsables que impulsan, que apoyan, que sacrifican, que dan, que se entregan, pero es necesario volver a pensar en dónde están nuestros tesoros, en dónde están nuestras prioridades, porque a veces quizás aceptamos un trabajo pensando en cómo vamos a pagar la renta a final de mes, o todos los compromisos, ¿verdad?, que se tienen en la vida adulta. Pero yo quiero animarte a que pienses el día de hoy, ¿cómo eso va a afectar en mi vida espiritual? ¿Cómo eso va a afectar o está afectando a mis hijos, a mi familia? Necesitamos adecuar nuestra vida alrededor de no solamente criar hijos, sino levantar generaciones que van a servir a Dios, y eso va a marcar toda la diferencia. Porque no solamente vivimos en una sociedad individualista, ¿no?, en una generación, como decíamos, que está viviendo para sí mismo, sino también solamente está viviendo por el presente, ¿no?, por el hoy. Hoy estamos, mañana, quién sabe, ¿no?, dirían por ahí. Pero Dios nos llama a poder tener una visión más allá de nuestra propia vida, más allá de nuestra propia existencia, a poder tener bien presente que lo que Él ha empezado o está haciendo conmigo, lo quiere transferir a mi siguiente generación. Y para eso tenemos que tomar buenas decisiones. Lo que hoy está Dios empezando en ti, es eso mismo que Dios quiere continuar para para mi siguiente generación. Entonces eso requiere que pidamos sabiduría, y para eso también tenemos que hacer sacrificios, ¿verdad? En la Biblia podemos encontrar y aprender de una historia hermosa acerca del regalo que es poder vivir con una visión generacional, y este es el 2 de Timoteo 1:5. Aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo desde la cárcel, ¿no? O sea, Pablo ya estaba a punto de morir, ya era su última carta como a su sucesor, y le dice: Timoteo, ¿cómo he de olvidar la sinceridad de tu fe?
que es como la que animó a tu madre Eunice y a tu abuela Loida. Yo estoy seguro de que es así. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, me acuerdo de ti, pero no solamente me acuerdo de ti, recuerdo todo lo que tu mamá y tu abuela han depositado en ti. Pablo nos presenta una familia, ¿no? Loida, que era la abuelita, ¿no? Y tal vez un día en el mercado, en el río donde lavaba la ropa, o un día en la plática con sus amigas, escuchó ese mensaje tan poderoso. Jesucristo murió, resucitó y trae salvación a quien en Él cree, ¿no? Entonces, imagínense, Loida recibe ese mensaje, recibió a Jesús y hubo en ella un fuego, una pasión que llegó con Eunice y le llevó a su hija este mensaje también, ¿no? Llevó a su hija Eunice a conocer de Cristo. Y pues la hija quizá tenía el chamaquito, ¿no? Entonces se lo jalaron también. Y vemos cómo ese es el deseo de Dios, que sea una herencia generacional que va pasando de padres a hijos, a nietos y a bisnietos. Y esto me encanta porque yo creo que muchos de aquí también hemos experimentado esta historia. Quizá un familiar te predicó, un amigo te predicó, alguien que tú aprecias demasiado te insistió, ¿no? A tal punto órale, ya, vamos a la iglesia, ¿no? En mi caso fue mi tío Robert. Él es hermano de mi mamá, él ya está en el cielo, y mi primo Ray. Y ellos insistieron tanto con mis papás que empezamos a ir a la iglesia, ¿no? Mis papás, mis hermanas, yo cuando era una bebita de 8 meses, cuentan por ahí. Y agradezco tanto las maneras de Dios porque algunos fueron los primeros y ustedes serán quienes a través de su testimonio, a través de sus vidas, lleven a otros, a sus papás, a sus hermanos, a conocer a Jesús. Pero también creo que aquí hay padres que pueden y han traído a su familia a los pies de Cristo y eso es hermoso porque esa es la esencia del Evangelio. Es bien interesante porque Loida y Eunice no tienen una carta en la Biblia, nunca tuvieron pues quizá una plataforma, ¿no? Donde tal vez pudieran tener mayor impacto, pero vemos cómo a través de esa fe silenciosa y de esos pasos de fe que tomaron, formaron a uno de los líderes clave del Nuevo Testamento. Marcaron su vida para bien. Loida y Eunice representan el trabajo silencioso que hacen los padres y que hace toda la diferencia. Esto nos lleva a decir que el legado no siempre será visible, pero sí tiene un impacto eterno. Una vez más, el legado no siempre será visible, pero sí tiene un impacto eterno. Cuando leo la Biblia siempre me gusta imaginar, ¿no? O sea, cómo pudo haber sido la persona, visualizarlo. Y yo me pongo a pensar cómo Pablo llegó a la conclusión de que la fe que Timoteo expresaba era un fruto de su mamá y de su abuela. O sea, ¿cómo Pablo se enteró de eso? Obviamente Pablo no vivía con ellas, ¿no? Quizá no las conocía aún. Pero me imagino a Timoteo cuando Pablo tal vez le preguntaba algo, él respondía, es que mi mamá me enseñó esto, ¿no? Es que vi a mi abuela hacerlo de esta manera. Escuché por primera vez la historia de Moisés un día que mi mamá me lo contó antes de dormir y Pablo se da cuenta, ¿no? Dice, oye Timoteo, tú no llegaste aquí por tu cuenta. Tú eres fruto de lo que tu mamá y tu abuela depositaron en ti. Y creo que eso nos hace recordar que muchos de nosotros somos fruto de lo que nuestra mamá, de lo que nuestro papá, abuelo, abuela o las personas que cumplieron ese rol depositaron en nosotros. Ahora, segunda de Timoteo no es la única vez donde mencionaron a Loida y a Eunice. Vamos a Hechos capítulo 16, 1, y dice, Pablo fue el primero en llegar a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Ahora, aquí hay un detalle curioso.
Cuando los judíos, una vez que empiezan a dispersarse y salir de Jerusalén, empiezan a vivir en lugares remotos, ¿no? Muchas veces lejos de Jerusalén, ¿no? Y como dice el dicho también, hablando de dichos refranes, ¿no? A donde fueres, se andan pilas, ¿eh? Muy bien. A donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, probablemente por ahí va el asunto, ¿no? O sea, me parece bien interesante porque Eunice, o sea, la mamá de Timoteo, a través de su abuelita Loida, a través de su mamá, tenía estos principios judíos, ¿no? O sea, uno de esos principios, por ejemplo, era que no se casaran con gentiles, ¿no? Que no se casaran con gente fuera de la fe. Y bueno, a Eunice le valió, ¿no? Se casó y sale Timoteo, producto de ese matrimonio, ¿no? Y muchas veces vemos esta historia repetirse. Alguien que cuando era niño iba a la iglesia, conocía de Dios, mientras fue creciendo quizás se fue alejando, se fue al mundo, empezó a olvidarse de Dios y en el mundo pues conocen a un griego, a una griega y pues todo bonito, ¿no? Todo lindo, se casan y después vienen los hijos y todo parece bien hasta que de repente la mamá judía dice, no, una vez que nazca Tim, ¿no? A los 7 días hay que llevarlo al templo a circuncidarlo, ¿no? Y entonces el papá griego, ¿no? Porque los griegos valoraban tanto el cuerpo que la circuncisión para ellos era así como, o sea, un acto aborrecible, ¿no? O sea, estabas lastimando, estabas mutilando el cuerpo, ¿no? Entonces, para los griegos no les cabía en la cabeza lo que hacían los judíos, pero los judíos sabían que era un mandato de Dios. Entonces, seguramente hubo bronca, ¿no? Seguramente hubo pleito en eso y me puedo atrever a decir que por muchas otras cosas más, ¿no? Si nos queremos ver muy modernos, es como si dijéramos, nos casamos y todo, ¿eh? No pasa nada. Yo te dejo ir a la iglesia, ¿no? Tú haz lo que quieras mientras yo me quedo a ver el partido, ¿no? O ve a la iglesia tú, yo voy con mis papás, pero a mi hijo no le enseñes eso. Pero a mi hijo no lo vas a llevar todos los domingos a la iglesia. Pero a mi hijo no le vas a inculcar tus creencias, ¿no? O hay quienes aún más modernos aún, ¿no? No, ya cuando él crezca, que él o ella decida, ¿no? ¿Han escuchado? ¿Cuántas veces hemos visto esta historia y me maravilla porque ese es el mismo contexto de Timoteo? A veces creemos que Dios va a llegar a tu vida y te va a usar de una forma grande si tu línea genealógica fue perfecta, ¿no? Si no había problemas en tu familia, ¿no? Pero a Dios le place. O sea, no solamente decide, le place tomar a las personas más imperfectas e improbables y hacer grandes cosas. Aunque Timoteo tenía un padre griego y creció en un contexto de muchas filosofías de diferentes dioses, él tenía un ejemplo. Él tenía 2 personas en su casa mostrándole otro camino. Entonces, si el día de hoy tal vez mamá, tal vez papá, tú estás aquí y eres la única, el único que cree en tu casa, hay un impacto que puedes hacer en la vida de tus hijos o de tus futuros hijos. En 2 de Timoteo 3:15 nos podemos dar cuenta de otra cosa, de otro aspecto de la niñez de Timoteo, ¿no? Y dice, desde la niñez, Timoteo, te han enseñado las Sagradas Escrituras. Desde la niñez, a ti, Timoteo, te han enseñado las Sagradas Escrituras. Es decir, Loida y Eunice no se quedaron calladas acerca de su fe. Su fe era tan importante y era algo tan valioso para ellas que no dudaron en compartírselo a Timoteo. Dice, te han enseñado desde pequeño las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Va a llegar un momento en el que toda la semilla que tú has depositado en alguien, que todas las veces que tú has invitado a alguien a la iglesia y que tal vez ni volvió, tal vez nunca te ha aceptado, todas las veces que tú le predicaste, aunque sea un poquito, algún día esa pequeña semilla el Espíritu Santo la va a usar para una generación completa que crea en Cristo. Amén.
Iglesia, las semillas que has plantado en tu familia y en tus hijos no son en vano. La promesa de parte de Dios para nosotros es que en su momento darán fruto. Como les decía antes, a veces damos mucha importancia a la enseñanza secular de nuestros hijos. Hijos, a veces nos enfocamos solo en la escuela. Papás, queremos que nuestros hijos sean hombres, mujeres de bien, ¿verdad? Preparados, útiles para la sociedad, ¿no? Que estudien, que saquen buenas calificaciones, que vayan a una buena universidad. Eso es importante y es bueno, ¿no? Pero ¿qué hay de su vida espiritual? ¿Qué hay de tu vida espiritual? ¿Inviertes el mismo esfuerzo en lo espiritual que en tu preparación académica? ¿Inviertes el mismo esfuerzo, el mismo empeño, la misma dedicación como en tu trabajo, en tu vida espiritual? Es tremendo porque justamente este jueves en el grupo de jóvenes me preguntaban esto, ¿no? O sea, a lo largo de mi vida yo siempre fui una alumna del cuadro de honor, ¿no? O sea, niña de escolta, niña de diplomas, ¿no? De 9, 10 en todo. Ñoña si lo quieren ver así, ¿no? O sea, nunca me obligaran a mí a jalarme las greñas y para que empezara a hacer la tarea. O sea, no. A mí me gustaba aplicarme, me gustaba estudiar para mis exámenes. Y ahora puedo darme cuenta y agradecer el sacrificio tan tremendo que mis papás hicieron para impulsarnos, para ayudarnos a sacar una carrera adelante, ¿no? Hasta el día de hoy le preguntan a mi papá por nosotras y con el pecho así bien parado, ¿no? Siempre va a presumir de sus 3 hijas recibidas, ¿no? Diría él, ¿no? Ya se recibieron, ¿no? Su contadora, su educadora, su diseñadora, ¿no? Pasó el tiempo y gracias a Dios desde antes de salir de la uni yo ya tenía trabajo y me convertí en una workaholic, o sea, hasta la muerte, así, ¿no? Si me tenía que quedar a la oficina hasta las 2 de la mañana, va, le entro, lo hago, ¿no? Si me tengo que quedar, no dormir para terminar de editar esta sesión, va, ¿no? Me comprometo, lo hago, ¿no? Pero si puedo ver hacia atrás, la universidad no lo fue todo. La niña de los 10, ajá, ¿y qué más, no? Tener un buen trabajo no fue suficiente. Y eso me lleva a corroborar una vez más que el trabajo, la escuela, o sea, eso equipa tu vida. Ese es un instrumento que Dios usa para bendecirnos, pero solo nuestra fe puede transformar nuestra vida. Solo la fe en nosotros puede transformar nuestra vida. Lo he podido experimentar y realmente lo que ha sostenido mi vida no ha sido el puesto de renombre, no es que no le falte nada a los hijos, ¿no? Económicamente. O sea, lo que va a sostener, impactar no solo nuestra vida, sino a nuestras generaciones, es nuestra fe, es el legado que decidamos construir. Entonces, qué padre historia, ¿verdad? La pregunta del millón es, ¿cómo Loida y Eunice le dejaron ese legado a Timoteo? Y me doy cuenta que Pablo nos muestra 2 factores al inicio. Dice 2 Timoteo 1:5, menciona que Loida y Eunice tenían una fe sincera, ¿no? Una fe sincera. Ahora, la palabra en el original y como se traduce literalmente es, tenían una fe que no era hipócrita. Es decir, no era una fe de dientes para afuera, como coloquialmente decimos, ¿verdad? Es más, no tenían que decir algo, simplemente vivían, ¿no? Entonces, la fe auténtica que nos muestra Loida e Eunice no es necesario siquiera que yo diga algo para que mi vida ya esté hablando de mi fe. Esto me hace pensar porque realmente yo no aprendí a respetar a otras personas porque mi mamá me dijo respeta, ¿no? O sea, yo aprendí porque la vi respetando a otras personas sin importar quién fuera, ¿no? Yo no aprendí de fe acerca de la fe porque mi mamá me dijo, tienes que tener fe porque eres cristiana y porque tienes que orar, sino porque vi la fe que ella ha tenido en temporadas
tan difíciles y cómo se ha aferrado a Dios a lo largo de su vida. Entonces, aquí Loida y Eunice están diciendo, si quieres dejar un legado, se construye en una fe auténtica. No se construye en la fe de domingos, no se construye en la fe del tiempo de alabanza de 4 canciones y la prédica, ¿no? 3 rápidas, 1 lenta, ¿no? Se construye el lunes cuando estoy caminando al trabajo, se construye cuando estoy frustrado y me niego a reaccionar instintivamente e impulsivamente, ¿no? Se construye cuando tengo que perdonar a otros. Se construye cuando cierro mi boca y dejo de expresarme mal de otros. Se construye en el día a día. Pablo dice sobre estas 2 mujeres que tenían una fe no fingida, una fe genuina, una relación personal con Jesús, y se evidenciaba porque sus vidas habían sido transformadas en Él y la influencia que estas mujeres tenían en las personas a su alrededor. Porque la intención de Jesús no es solamente encasillar nuestra fe en un día a la semana o solamente lo que salga de nuestra boca, sino la intención de Jesús era que sin decir palabras, brillemos. Que sin decir algo, como Loida Eunice, podamos modelar una fe auténtica que impactó de tal manera a Timoteo, que impactó a su hijo, a su nieto, y el mensaje del Evangelio pudo continuar cuando Pablo murió. Entonces puede que a veces pensamos, ¿estará valiendo la pena todo esto que estoy haciendo? ¿Valdrá la pena el sacrificio constante que estoy haciendo? ¿Acaso valdrá la pena seguir creyendo? ¿Seguir viniendo a la iglesia? ¿Seguir orando? ¿Seguir sirviendo? No lo veo. Sí valdrá la pena. Pero el segundo factor que Pablo nos lleva a creer y a vivir es saber que un legado y tener una visión generacional es una inversión constante. O sea, aquello que hace la diferencia en nuestras vidas no es lo que hacemos de vez en cuando estamos motivados, no cuando oramos cada que nos acordamos, no cuando tenemos ganas, sino aquello que hacemos constantemente, porque a veces decimos, no, pero si yo lloré por mis hijos, y eso fue hace 5 años, ¿no? O sea, cuando nacieron, ¿no? Y los trajeron a la iglesia a consagrarlos a Dios. O, no, gracias a Dios ya mis hijos ya están grandes, ya, he peleado la buena batalla, ¿no? He acabado la carrera. No, o sea, esto apenas comienza, recuerda, 1000 generaciones. 1000 generaciones. Otras veces decimos, yo ya perdoné, ya solté, ya. Y fue quizá después un servicio donde sentías, ¿no? O sea, sí, ya te tengo que perdonar, ¿no? Y después otra vez los odio a todos, ¿no? O sea, saliendo de la iglesia. O sea, ¿qué es lo que están viendo tus hijos en ti? ¿Quejas todo el tiempo? ¿Enojos todo el tiempo? Hijos, ¿qué es lo que están viendo en ti tus amigos, tu esposa, la gente con la que te relacionas? ¿Es algo digno de ser imitado? A veces pensamos que un momento va a hacer la diferencia de una vida de decisiones, pero Loida y Eunice nos muestran que lo verdaderamente valioso e importante no se construye en un día. Lo valioso y lo importante se construye en una vida de decisiones que honren a Dios. Y esa fe empezó en Loida, pero continuó con Eunice. Y luego Timoteo también la captó y lo adoptó. O sea, es decir, se logra mucho más gracias a tu constancia que a tu motivación. Porque si lo hacemos cada que tengamos ganas, cada que sintamos, como decía el pastor el domingo pasado, no, es que ahora sí la presencia, ¿no? No, es que ahora sí, este servicio estuvo 1000 generaciones, iglesia. Se logra mucho más gracias a tu constancia que a tu motivación. Y
Hay un grupo que me gusta mucho que se llama Elevation Worship y hace unos cuantos años ellos escribieron una canción, yo creo que fue muy personal, ¿no? Y se llama Hablando con Jesús, Talking to Jesus. Y cada que la escucho me ministra mucho, ¿no? Y me gustaría que la escucharan ustedes también y pusieran toda su atención en la letra, así que vamos a escucharla. Dice, mamá solía llevarme a la iglesia los domingos por la mañana y los miércoles por la noche. Pantalones caqui y una camisa polo. Chicos, yo me resistía. Ella decía, hijo, algún día me agradecerás por tener a Dios en tu vida. Y sí, sé que ella tenía razón. Sí, mi mamá tenía razón porque ahora estoy hablando con Jesús. Tengo 3 de los míos ahora, tratando de criarlos bien. Mi mayor tiene 15 y recuerdo cómo fue eso, tratando de lidiar con el drama, tratando de resolver las preguntas de la vida. Y he estado buscando una nueva manera de mostrarle cómo hacerlo bien. Luego entró en mi habitación mientras oraba la otra noche y él dijo, volveré más tarde, creo que tienes muchas cosas en tu mente. Y yo dije, no es una interrupción, no podrías haber elegido un mejor momento, porque estaba hablando con Jesús. Ven y pruébalo. Empezamos a hablar con Jesús y ahora Él está hablando con Jesús. Gracias a Dios, Él está hablando con Jesús. Espero que hable con Jesús por el resto de su vida. No hay forma incorrecta de hacerlo. No hay mal momento para empezar. No tiene que sonar bonito. Solo dile lo que hay en tu corazón porque no es una religión, no. Es más como una amistad. Así que habla con tu padre como si fuera su hijo. Solo empieza a hablar con Jesús. Solo sigue hablando con Jesús por el resto de tu vida. Dios siempre va a permitir que haya alguien que pueda avivar esa fe en ti. Alguien que pueda acercarte al reino. Yo me acuerdo mucho de mi mamita, ¿no? O sea, siempre se esforzaba por llevarme a la iglesia, aunque muchas veces no había ni para la combi, ¿no? Y aún cuando estuve lejos, ella nunca dejó de hablar con Jesús. Nunca dejó de orar por mí. Iglesia, nunca dejes de hablar con Jesús acerca de tus hijos, de tus generaciones. Porque como último punto, ahora es tu turno. Ahora es mi turno. Hoy yo te quiero recordar que Dios te dio la oportunidad de ser un guardián de tu generación. Quizá la historia de tu familia es un poco dura, es difícil, pero eso no significa que tú no puedas cambiar la historia de tu generación aferrándote a Dios, utilizando las herramientas que hay en su palabra y hablando la verdad de Jesús en tu casa. Dios está levantando una generación que no solo quiere impactar el presente, sino establecer un legado eterno. Y el cielo celebrará no solo por lo que logres tú, sino por cada generación que vendrá después de ti y que conocerá a Dios por causa de tus decisiones el día de hoy. Porque si algo es verdad es que el Evangelio, aunque lo podemos heredar generacionalmente, la decisión de permanecer es individual. Que al pasar de los años no se diga que todo terminó contigo, sino que a partir de ti empezaron generaciones de fe que fueron bendición. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos. Y yo te invito a que abras tu voz, tu boca, tu corazón y que puedas tener ese encuentro con el Señor nuevamente. Que puedas decir, quizá mis decisiones
no han sido las mejores. Quizá mi familia, lo que ha pasado, cómo son, la infancia que tuve no fue la mejor, no fue la más bonita, no estuvo llena de victorias. Pero Señor, yo sé que hoy yo tengo el poder de levantarme y de construir una vida, no pensando solo en mí, no pensando solo en lo que me beneficia a mí, no pensando en cómo me siento hoy, sino teniendo esa visión generacional, donde tomo conciencia que cada decisión, buena o mala, pequeña o grande, está impactando a mis generaciones. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos recordar el impacto que dos mamás, que Loida y Eunice, tuvieron en su hijo y en su nieto Timoteo. Padre, yo hoy oro por cada uno de los que estamos aquí y ayúdanos a tener una fe real, a vivir una vida real, Señor, en ti. Que nada, Señor, nos desanime de tal manera que podamos estar pensando en abandonar nuestra fe, sino todo lo contrario, Dios. Que podamos seguir invirtiendo constantemente para construir un legado que transforme generaciones, Señor. Y hoy como iglesia, en un mismo sentir, Señor, decidimos tener la determinación como lo hizo Josué y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo te invito a que el día de hoy puedas declararlo y creerlo con todo tu corazón. No importa si no lo ves, no importa si ahorita es totalmente lo contrario. El día de hoy tú puedes decidir creer y declarar como lo hizo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Señor, llénanos de fe para aprender de Loida, de Eunice, de cómo un trabajo que aparentemente no se veía, Señor, pero con una fe auténtica, con un corazón dispuesto y una inversión constante marcaron la vida de su hijo. Y su hijo, Señor, por consecuencia, nos marcó a nosotros y hasta 1000 generaciones. Señor, permítenos ser de ese impacto, Señor, hasta 1000 generaciones. Probablemente nunca los conoceremos, Señor, pero queremos ser aquellos Abraham, queremos ser aquellas personas que se levantaron, Señor, y a causa de nuestra fe y a causa de nuestra constancia, Señor, aun cuando no lo sentíamos, aun cuando no lo queríamos, aunque muchas veces nos costó, Señor, recuérdanos que no solamente somos nosotros, que no solamente es nuestra vida, sino que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de los hijos, Señor, pueden ser benditos, bendecidos, Señor, a causa de mi vida, a causa de mis decisiones, Señor. Hoy creemos que en esta iglesia, Señor, en esta casa se levantan generaciones bendecidas, generaciones que te aman, generaciones que te sirven con todo su corazón, Señor. Y que comienza el día de hoy con nosotros. El día de hoy, Señor, declaramos y creemos, Señor, que no somos como los que vuelven su mirada atrás, sino como aquellos que seguimos caminando, Señor, con pasos firmes, creyendo, Señor, que tú tienes cuidado de nuestras vidas, que tú tienes cuidado de nuestras generaciones, Señor. Hoy decidimos creerte una vez más. Hoy decidimos creer que tú eres un Dios de generaciones, un Dios, Señor, que ha prometido que tú cumplirás. Tú cumplirás y harás todas y cada una de las cosas, Señor, que has prometido. En el nombre de Jesús te bendecimos y agradecemos, Señor, porque no hay paso chiquito, no hay decisión chiquita, Señor, sino que hoy decidimos, Señor, adoptar esa visión, Señor, adoptar tu visión, adoptar, Señor, el deseo de ser bendición para mis generaciones, Señor, a causa de mi fe, a causa, Señor, de aferrarme a ti contra todo pronóstico, contra toda situación, Señor. Yo me aferro a ti, yo decido creer, Señor, y seguir creyendo que tú eres el Dios de lo imposible, que tú eres el Dios, Señor, que todo lo puede hacer. Aunque en este momento mis ojos, Señor, lo vean improbable, aunque en este momento la situación de mi casa no sea la más favorable, Señor, yo creo
Yo creo que a causa de mi fe auténtica, de una fe, Señor, real, a causa de una fe genuina y a causa de mi constancia delante de ti, Señor, todo escenario será transformado para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Amén.